Se llama Cuando las burras hablan. ¿A quién le ha hablado una burra? No se ponga a decirle que la esposa es la burra, ¿verdad? No. ¿A quién le ha hablado una burra? ¿Creen ustedes que una burra puede hablar? Pues hoy vamos a estudiar un caso muy particular que hay en la Biblia de una burra que habló. Y no solo habló, se pegó una tremenda conversada con su dueño. Y cuando Dios quiere hablarnos, puede hablarnos de cualquier manera, hasta por medio de una burra o de las cosas más insignificantes. Iglesia, muchas veces estamos decididos a hacer las cosas que no son la voluntad ni el plan de Dios, pero estamos ceñidos en que eso lo vamos a hacer. A veces porque son sueños personales y decimos, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siempre he luchado. A mí no me importa si es la voluntad de Dios o no, a mí me importa hacer lo que yo tengo que hacer. Hay personas que a mí me han dicho, yo vine a este país a hacer dinero y nada más. Y ese es su plan, y ese es su sueño, y esa es su meta. Y a lo mejor, Dios tenía un plan diferente que no era hacer dinero. A lo mejor Dios tenía una forma diferente de bendecirle que no era hacer dinero. Y la persona se pierde oportunidades, se pierde chances que Dios les está dando. Y simplemente dicen, yo vine a hacer dinero y punto. Algunos terminan sin dinero y sin familia. No es el primero que se ha venido a los Estados Unidos a hacer dinero y ha tenido que salir y pedir hasta el dinero prestado para comprar el avión de regreso. Porque fue quebrado y al final de cuentas lo único que hizo fue gastar y gastar y gastar. No es que hacer dinero sea malo, es que podría ser que Dios tenga otro plan, otras prioridades, otro orden. Entonces muchas veces nosotros queremos que las cosas sean y a veces somos seducidos por el enemigo para hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, pero como que nos tocan los puntos que sí nos gustan y comenzamos a ceder terreno y a hacer cosas que no eran las que Dios quería que nosotros hiciéramos y las terminamos haciendo. Como Dios nos ama tanto, igual que un padre con los hijos, Dios pone estorbos en el camino. Y muchas veces uno queriendo hacer lo malo, Dios le comienza a atravesar cosas para que uno no las haga y uno se enoja con los estorbos. Uno se enoja con los estorbos. Un ejemplo, usted planeó hacer un viaje X y tal vez no es el plan de Dios, tal vez no era el plan de Dios. Y se dice, yo voy porque voy. Y se le comenzaron a cerrar las puertas. Y el dinero que tenía para el viaje lo tuvo que ocupar en otra cosa. Y se le enfermó un hijo. Y comienza usted a ver que no se puede hacer, pero usted dice, no, yo voy porque voy. Entonces, como no tengo dinero, pido prestado. Como no tengo dinero, saco una tarjeta de crédito, porque yo voy. Y al chiquillo, aunque lo lleve enfermo, ahí lo voy a punta de pastillas. Por lo menos se duerme todo el viaje. Y estamos ceñidos en que vamos a hacer el viaje. Y comienza Dios a ponernos estorbos, y estorbos, y estorbos. Y decimos, yo voy. Y resulta que nos montamos a nuestro carro y se dañó el carro. Y vamos donde el mecánico y dice, no, ese carro se le fue la transmisión. Entonces, como se nos cerraron todas las puertas, comenzamos a maldecir al carro. Esta porquería de carro, ahora que lo teníamos todo planeado, y nos comenzamos a pelear con el estorbo. Que a lo mejor es el mismo Dios el que ha permitido todas estas cosas, porque no nos conviene ir, porque hay un peligro, porque hay algo que Dios no quiere que hagamos. Y terminamos agarrándonos y peleándonos con el estorbo. Vamos a estudiar hoy sobre un hombre que se llama Balaam, que Dios le puso un estorbo en su vida
y es esa, bueno, no es esa burra, pero es parecida a esa burra que está ahí al frente. Dios le atravesó un burro, una burra, un asno, para que no lograra hacer lo que él quería hacer, pero que Dios no quería que hiciera. Y quiero leer para ustedes, está en Números 22, 21 al 35. Balán se levantó por la mañana y ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió en el camino. El ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había para dónde moverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balán le respondió: te has venido burlando de mí. Hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y pudo ver el ángel del Señor en el camino, empuñando la espada. Balán se inclinó, entonces se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y seguiría ella con vida. Balán le dijo al Señor: he pecado, no me di cuenta que tu presencia en el camino era para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mando. Y Balán se fue con los jefes de Balac que había enviado. Parece un cuento, ¿verdad? Tremenda conversación. La burra se le hacía para un lado y se le hacía para el otro y el hombre le pegaba. Al final la burra se tira al suelo y ya el hombre es con esa furia porque él iba de viaje. Como les decía, a veces nosotros nos estamos peleando y maltratando estorbos que es Dios mismo el que ha puesto en el camino. Y no tenemos la sabiduría de entender que es el mismo Dios deteniéndonos, que es el mismo Dios estorbándonos. Para ponernos en el contexto histórico de esta historia, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y ya por más de 40 años Dios les había prometido llevarlos a la tierra prometida. La tierra prometida se habla en la Biblia como los territorios de Canaán, pero Canaán no era un reino, no era un país, sino que era un gran territorio compuesto por muchos reinos. O sea, cuando Dios le da la tierra prometida a los israelitas, no le da un reino, sino le da una gran zona donde había muchos reinos. Había una ciudad que era la ciudad posiblemente más importante, que era la última que debían conquistar, era Jericó. Pero el pueblo de Israel había venido ya en la dirección de Dios, camino a Jericó, y todos los pueblos que se iban encontrando los iban destruyendo. Y los iban conquistando, y Dios les iba dando a uno y le iba dando al otro. Cada pueblo tenía su rey y le hacían frente. Entonces había un temor enorme entre todos los reyes, porque decían: a Israel nadie lo detiene. Ellos vienen en nombre de un Dios invisible y no hay forma. Se han unido reinos, han hecho de todo. Entonces los reyes, ya los últimos que
quedaban en la línea, entre ellos los de Moab, los moabitas, estaban asustados y dicen, si Israel entra para acá, nos destruye. Ya destruyó los amorreos, ya destruyó estos, nos van a destruir a nosotros. Entonces la desesperación del rey, que se llamaba Balac, el rey de Moab, era, sabemos que no tenemos cómo enfrentarlos a ellos. Balac se llena de gran temor. Nos vamos a enfrentar a algo que de antemano sabemos nos va a ganar y nos va a destruir completamente. Aquí es donde entra una parte muy interesante, porque había un hombre que se llamaba Balaam. Son dos nombres parecidos. Balac era el rey, pero Balaam era un vidente. Balaam había sido el vidente más grande en todos esos territorios. Era un tipo más o menos de adivino, era un tipo que tenía poderes para adivinar, revelaba cosas dentro de las formas paganas. Pero Balaam había cogido una fama en todo el territorio que era prácticamente imposible de vencerlo. O sea, lo que decía este hombre, Balaam, se cumplía. Entonces los reyes de esa época le tenían un gran respeto y hasta un gran miedo a Balaam, porque sabían que lo que el hombre decía, se hacía. Era el hechicero más fuerte, era el vidente más fuerte. Entonces el rey Balac, sabiendo eso, determina, dice, pues aquí la única forma de ganarle esa batalla a los israelitas es por medio de la guerra espiritual. Ya sabemos que por armas nos van a vencer. Ya sabemos que aún uniéndonos un montón de reinos peleando contra ellos, nos van a vencer. Ya sabemos que aún teniendo nosotros nuevos armamentos y fabricando nuevas cosas, nos van a vencer, porque ellos vienen en nombre de un Dios invencible y no hay nada que hacer. Pero tiene la gran idea y dice, pues aquí la solución es aplicarles una guerra espiritual a su Dios. Ellos tienen un Dios invencible, pero nosotros tenemos un hechicero invencible llamado Balaam. Entonces en la estrategia de Balac envía mensajeros para que vayan a hablar con el hechicero. Pero lo que él no sabía es que durante esa época también el hechicero había conocido de Dios. Posiblemente por todo lo que se estaba dando, él comenzó a interesarse y este hechicero se había convertido a Dios. Se había dado cuenta que el Dios de Israel era el Dios real, era el Dios poderoso y que era el Dios invencible. Pero veamos en Números 21, cuando Balac manda a su gente a tratar de conquistar la mente de Balaam para entrar en una guerra espiritual. Y dice el versículo 7, los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam un mensaje de Balac que Balac enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después de lo que el Señor dijera, y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Y Balaam respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balaam se levantó y le dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. El rey envió altos funcionarios a negociar con el hechicero Balaam y le envió mucho dinero. Cuando estudiamos la historia, Balaam, el hechicero, era un hombre sumamente codicioso y ambicioso. Era un hombre que, como tenía poderes tan grandes, negociaba con los reinos.
y tenía una ambición de hacerse completamente el hombre más rico. Entonces le tocaron la parte como más débil, que era una oferta económica. Primero, de pronto te están llegando gobernantes, ancianos, te está llegando como la plana mayor, está llegando el Congreso a hablar contigo, pero no solo te están dando la importancia política que tienes, sino que le están enviando dinero, que era su debilidad. ¿Sabe que el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad? Y sabe que nos va a enviar tentaciones conforme a nuestra debilidad. Y a veces nosotros paradójicamente decimos, es que yo no sé por qué, porque precisamente lo que no soporto es lo que me hacen. Es que la respuesta. Si alguna persona de acá nunca probó la cocaína, nunca probó la cocaína, nunca supo qué es eso, nunca tuvo el vicio, o sea, no tiene expediente con eso. Pero si a esa persona se le arrima a alguien y le comienza a ofrecer cocaína y le dice, mira, te regalo este paquete, eso y que el otro, es muy posible que esa persona no va a ceder a la tentación porque no tuvo ningún ligamen con eso y más bien le va a decir, quite esa porquería, hágame el favor y se va, si no llamo a la policía. Se puede plantar muy fuerte porque está siendo tentado en una área donde es fuerte, porque no tiene la debilidad de la cocaína. Pero si hay una persona que estuvo metido en problemas de cocaína y le llega una tentación de ese tipo, va a tener una lucha muy fuerte. Wow, me la están regalando. Y es que ese paquetito son como $5,000. Es más, me dan ganas de recogerla y la guardo. Después la vendo. Y comienza a ser seducido. Bueno, un narizazo de vez en cuando no es tan malo. Y comienza a sentir la seducción porque tiene un ligamen. Entonces nosotros vamos a ser tentados en las partes que somos débiles. ¿Por qué a los que nos cuesta controlar el carácter, Satanás nos ataca con problemas de carácter? Porque sabe que ahí caemos fácil. Hay personas que tienen la bendición de un carácter que les pueden hacer lo que sea y no reaccionan. Dice, ¿cómo aguantarán tanto? Bueno, qué dichosos, ¿verdad? Qué dichosos. Pero vemos algunos que somos como una Alka-Seltzer, con un poquito de agua. ¿Cuántos hay aquí? No, yo me imagino que más de uno está conmigo, ¿verdad? Hasta con una mala mirada ya nos encendemos. Y una vez entrando al cine casi me peleo conmigo mismo. Entré al cine solo, andaba seguro de malas, y entré cuando la película había empezado. Entonces nada más me corrieron una cortina y ya entré con una oscuridad, ¿verdad? No eran cines como los de ahora que todos tienen neones, eran cines que con costo había una silla, ¿verdad? Y donde yo entré en medio de la oscuridad, pegué con un tipo y me dio un golpe acá. Entonces yo me le separé, digo, ¿qué es la vara? Y el hombre me hizo igual que yo, me hizo así. Y yo me le cuadré y se me cuadró. Vea, y es totalmente legítimo. Y era un espejo. Vale que no le mandé porque me hubiera despedazado la mano. Me iba a pelear con un espejo. Entre la oscuridad yo lo vi, este desgraciado aquí lo mató, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho peores ridículos? Porque tenemos una debilidad en nuestro carácter. Entonces, ¿a dónde nos va a atacar el enemigo? En el carácter. Donde sabe que explotamos. ¿A dónde se le vino la dirección a Balaam? En su debilidad, en el reconocimiento público y en el dinero. Balaam contestó como los grandes y cuando vio, habló con Dios y le dijo Dios, vea, esos tipos ni siquiera los deje entrar
no hable con ellos. Usted no va a maldecir al pueblo de Dios. Y él salió y les dijo, háganme el favor y se me van de la casa, porque yo no voy a maldecir al pueblo de Dios. Vaya, dígale a Balac que se busque otro. Pero el enemigo nunca se queda quieto. El enemigo va a insistir, a como le insistió Balac. Vamos a ver si... Y Balac, es el verso 15, envió entonces a otros gobernantes más numerosos y más distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam, esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas a este mi pueblo. Le aumentó la oferta. Si le había mandado una comitiva importante, dice que ahora le mandó de lo más distinguido que había. Es que, o sea, que le llegue a usted una comitiva del gobierno de los Estados Unidos y que diga, nosotros somos funcionarios del Congreso y venimos a hablar con usted, uno se debería sentir el ser más importante de este país. Pero que después de decirle que no, le lleguen los congresistas y comiencen a parar limusinas frente a su casa, y se vino la plana mayor y le vienen con una oferta. Vea, dice el rey que por nada deje de venir, que se venga y que yo lo recompensaré con creces, le voy a dar todo lo que usted quiera. Satanás sabe cómo tentarnos y él nunca se queda quedito. La batalla que nosotros tenemos, yo quiero que usted sepa, iglesia, es una batalla sin fin en nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios, inclusive, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, si usted tiene un problema en una área de su vida, téngalo por seguro que usted va a pelear con ese problema toda su vida. No lo vas a vencer. Ya es un defecto de fábrica. El Señor te va a dar la fortaleza para superarlo todas las veces que se te enfrente, pero va a ser Dios, no vas a ser tú. O sea, no es porque yo tengo tanto tiempo de no tomar que vencí el alcoholismo, no. Yo vencí el alcoholismo porque Dios me ha dado la fuerza suficiente para poder decirle no. Pero el día que yo me aparte de Dios, el día que yo me separe de Dios, vuelvo a ser un alcohólico. Nosotros vencemos la obra de Satanás por el poder de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Por eso es que tenemos que depender de Dios. Satanás insiste, Balac insiste y le hace una oferta tremenda. No sé cómo llaman en sus países a los vendedores ambulantes. En Costa Rica le dicen polacos, esos que andan por las puertas, vendo sábanas, vendo, esos que andan. ¿Sí existen, verdad? ¿O solo en Costa Rica hay? Jaboneros, aboneros, del abono, sí. Entiéndame, voy a hablar de polacos. No sé por qué le decían polacos, mis papás eran polacos, ¿verdad? Andaban vendiendo. Vean, mi papá era polaco, era vendedor de esos, y él tenía un tarjetero con todos sus clientes, ¿verdad? Y a todos los que les vendía. Entonces yo a veces tenía que ir a hacer la ruta con él, y era tremendo, papá, ¿verdad? Para venderle algo a la gente. Y más cuando ya veía que se le estaba acabando la cuentita, había que meterle otra cosa, ¿verdad? Entonces había que conquistarlo. Entonces el polaco tiene algo que es lo que lo hace triunfar, que es persistente. Entonces el polaco pasa por una casa y dice, señora, vendo sábanas. Y la señora le dice, no, muchas gracias. ¿Ustedes creen que el polaco no vuelve a esa casa? Claro que sí. A los 8 días, doñita, tengo sábanas. No, señor, muchas gracias. Y el polaco dice, esta bandida en cualquier momento me dice que sí. Hay un día donde a esta mujer se le rompieron las sábanas y tenía visitas.
Y dice, ay, pasara el polaco hoy. Y llega el polaco y le dice, doñita, ¿dónde sábana? Claro, pase. Él sabía que tarde o temprano iba a necesitar. El enemigo es así. El enemigo te tienta y usted le dice, no, soy cristiano, en el nombre de Jesús vete. Y el enemigo no se va llorando a decir, ay, qué vida, ya perdí uno. No, insiste. Déjelo, va a haber algún día donde sí va a caer mi semilla. Por eso es que el cristiano no se puede descuidar. Por eso es que dice la palabra de Dios, el que dice y el que cree estar firme, ojo, mire que no caiga, porque hay un polaco tocando la puerta constantemente. Un hombre huyó de las mujeres porque tenía muchas novias y huía de las mujeres y las borraba de Facebook y les decía esto y que no. Y estaba bien plantado con Dios. Y dice, no, a mí, mujer que me vuelve a ver de una vez, la quito, porque sé que soy débil. Pero al tiempo este hombre comenzó a tener problemas con su esposa. Y comenzó a sentirse mal y comenzó a sentirse solo. Y es donde le aparece el polaco, ¿verdad? Solicitud de amistad de Facebook, de una ex que quiere ser amiga. Y el hombre comienza a decir, la doña ni me habla, ¿qué tiene de malo? Y es Satanás. Y es Satanás. Y el hombre le da. Y comienzan a ser amigos y terminan en adulterio. Tuvimos un caso en Costa Rica de un pastor conocido que habíamos trabajado juntos y de todo. Y creo que les he contado, el hombre tenía una iglesia que estaba avanzando, era muy bonita, todavía está, para la gloria de Dios. Y resulta que ese hombre tenía una fuerte debilidad por las mujeres. Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Ningún hombre dice amén, ¿verdad? Sabe que fue ya hace un codazo que no es jugando, ¿verdad? En una reunión de hombres yo sé que hubieran dicho amén. Pero aquí yo entiendo y yo también, yo soy asustado, ahí está Mayra viéndome, ¿verdad? Bueno, pues resulta que este muchacho dice que un día recibió un mensaje de texto de una desconocida que decía, hola amor. Y él cuenta que donde él leyó eso no era para él, alguien se equivocó. Pero dice que sintió como una electricidad desde el dedo gordo hasta las orejas, ¿verdad? Hola, amor. Qué lindo que alguien le diga así a uno, ¿verdad? Y él se quedó viéndolo, siendo pastor. Y él se quedó viendo. Y dice, ¿qué le hago? Y le contestó y le dice, algo así. Dice, creo que está equivocado, pero qué lindo me siento que me diga hola, amor. Y se la jugó, ¿verdad? Y al momentito la persona le contestó y le dice, discúlpeme, se lo envía a la persona equivocada, pero ¿cómo te llamas? Y ya le dijo, me llamo Fernando. No. ¿Saben qué terminó? Ese hombre terminó abandonando la iglesia, abandonando su familia, se fue a vivir con esa mujer un tiempo, después la misma mujer lo echó de la casa y andaba casi como un indigente la última vez que supe de él, totalmente destruido. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestras debilidades, Satanás conoce nuestras debilidades y siempre va a insistir. Si tienes problemas con la cuestión del adulterio, no crea que eso se va a solucionar haciéndose viejo. No se trague eso. No, ya cuando uno se hace, vea, si el diablo quiere hacerte caer, aunque usted esté como una pasa de arrugado, te va a buscar una novia. No crea. Yo he visto viejillos y digo, ¿quién le puede hacer ojitos a este viejo tan feo? Y le sale una viejilla parecida. Por ahí dicen que para toda media rota hay un zapato podrido, algo así, una pata podrida, algo así, pero yo sé que hay parejas, ¿verdad?
Terminé como el Chavo del Ocho, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Balac ante la segunda oferta? Cuando lo recibió, aún ya él sabía lo que Dios había dicho. Ya le estaba claro de que lo que Dios le había dicho era que ni siquiera los recibiera. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Los recibió. Eso era simplemente decir, vea, hágame el favor, yo ya les dije que no y se me van de acá, pero los recibió. Lo sentó en su casa y oyó su oferta. No juguemos con nuestra debilidad. Con nuestra debilidad se corta inmediatamente. No es que como me mandó una solicitud de Facebook, voy a ser amigos, a ver qué tiene de malo. No. Si usted sabe quién vive dentro de sí mismo, téngalo a mecate corto. No le permita esas cosas. Si la debilidad no es esa, sino los malos negocios y me los están planteando, vea, borre a esa persona, apártela, aunque sea su hermano, aunque sea su familiar. Porque podrías perderlo todo e ir a la cárcel, porque era el plan que tenía Satanás para su vida. Porque él conoce tu debilidad. Si tu debilidad son los vicios, las drogas, apártese. Ni siquiera le salude a la gente. Dice la palabra de Dios, el avisado del peligro y se aparta. Mas el necio cae. Si a alguien tenemos que llegar a conocer nosotros bien en esta vida, no es a la esposa, es a nosotros. Y dejarse de hipocresías y decir, sí, yo soy una persona dependiente, yo soy una persona débil, yo no me puedo dar los lujos que se dan otros. A mí una persona me ha dicho, yo me puedo tomar una cerveza, un trago y no me pasa nada. Duro 2, 3 años. Le digo, bueno, qué bueno que usted puede. Hay otros que no podemos. Hay cosas que yo tengo prohibidas en mi vida porque soy demasiado débil. Entonces, con solo que las veo anunciadas, tengo que cortarlas. Todos saben la historia de José cuando salió huyendo por la mujer de Potifar que lo estaba seduciendo, ¿verdad? Tuvo que salir huyendo. Y tuvo que salir huyendo porque dice, si me quedo aquí me voy con todo. Ya lo tenían sin ropa. Ya lo habían seducido. A nadie le quitan la ropa así. Ya tenían rato de estar ahí. De que sí, de que no, que un besito, que no, que aquí, que allá. Y el hombre dice, no, si me quedo aquí me voy con todo. Y se levantó y salió corriendo. Eso nos enseña que cuando estamos de frente a nuestra debilidad, corramos. Ni siquiera se ponga usted a reprender al diablo. Déjeselo a Dios. Ni siquiera se ponga a ver cómo lo... No. Con los precaristas no se negocia. ¿Sí saben que son precaristas? Con razón nadie me dijo amén, ¿verdad? Las personas que invaden un terreno y hacen ranchitos ahí como, bueno, que se meten y se apropian, ¿verdad? Paracaidistas. Bueno. Si usted tiene un terreno y de un momento a otro cuando llega, ya hay 15, 20 familias ahí que se le metieron a su terreno y que ya pusieron estacas y techos y están haciendo casas y de todo. Usted no se puede sentar a negociar con ellos. Ay, vea muchachos, vea, ¿qué hacemos? No, llama a la policía y lo saca. Se metieron a su terreno, se lo están despedazando y usted sabe que se lo van a quitar si no lo saca. Entonces con los paracaidistas no se negocia, se sacan. Con el enemigo no se negocia. Con las debilidades no se negocia. Balaam se puso a escucharlos y donde vio que le llegó tremenda gente, le dice, pues siente, qué honor el mío. Siéntense muchachos, quieren un cafecito, esto y que el otro. Y cuando el otro le dice, vea, es que mandó a decir Balac que por ningún motivo no se vaya con nosotros.
dice que le va a dar lo que usted quiera. ¿Sabe qué dijo? Dice, vea, quédense acá, voy a consultarlo con Dios. A sabiendas de lo que Dios había dicho. A veces lo que queremos es dar el paso hacia lo malo. A mí hay personas que me han venido a pedir un consejo y saben lo que dice la palabra de Dios. Pero lo enredan a uno a ver si uno les dice algo para que después dice, pastor me dijo, ¿verdad? Personas que saben bien lo que dice la palabra de Dios, vienen a pedir un consejo. Y le cuentan un montón de cosas para que uno le diga, bueno, tal vez sí, tal vez no, y sentirse justificados. Este hombre simplemente estaba siendo seducido por sus debilidades, estaba siendo admirado por todos los grandes oficiales, tal vez de la nación más importante que había en ese momento, de camino a Jericó, que eran los moabitas, una nación que se dice que no solo era numerosa, sino que era de las más desarrolladas, donde había la gente que se había desarrollado en las mejores ciudades y las mejores tecnologías. Era gente poderosa. Y ver a todos ellos prácticamente a sus pies y ofreciéndoles tanto dinero y tanta cosa, en lugar de agarrar y decirles, háganme el favor y se me levantan y se van de acá, porque Dios me dijo que no. Se puso a decir, vea muchachos, quédense a dormir, voy a hablar con Dios, a ver, y tal vez cambió de opinión. Dios no cambia de opinión. He visto gente que le pide una señal a Dios para algo. Y Dios les da la señal diciéndoles que no. Entonces a los días le piden otra señal. Y le siguen pidiendo a ver hasta que peguen. Cuando Dios dice no, es no. Pero es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, para escuchar la voz de Dios tienes que sacar tiempo para hablar con Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿sabe por qué? Porque están 24 horas en comunión con Él. Entonces, cuando el pastor les habla, ya saben quiénes son. Si no tenemos tiempo de oración, si no tenemos intimidad con Dios, nunca vamos a saber cuándo Dios nos está hablando. El cristiano tiene que tener intimidad con Dios. Dios se queda viéndolo y Dios nos ha dado libre albedrío. Dios ya le dijo a usted que no, pero si usted quiere hacerlo, hágalo. Dios no le prohíbe nada a nadie. Todos somos libres de tomar las decisiones. La muchacha le dijo, Señor, si ese es el hombre que tienes para mi vida, dame una señal y me caso con él. Y Dios le da la señal y le dice, ni se le arrima, eso es un maleante, pero es tan guapo. Que entonces ya cuando Dios le dijo a la muchacha y sabe que no es la voluntad de Dios, sabe que no es lo que Dios tiene para ella, entonces se inventa algo para volverle a decir, sí Señor, pero vea, yo sé que Él conmigo va a cambiar, yo sé que yo lo puedo transformar, yo sé que esto y que el otro, y al final Dios le dice, pues cásese, pero después no venga aquí pegando gritos, ¿verdad? Con el ojo morado, después no venga acá, Dios nos deja. Entonces Dios le dice, ahora, pues váyase. Pero dice que cuando ya Balaam al otro día le dice a los muchachos, bueno, vamos a ir a ver qué es lo que dice el rey. Ya sabía qué era lo que le iba a decir el rey, pero vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que quiere Balac. Y dice que cuando van de camino, dice la palabra de Dios que se enciende la ira de Dios contra él. Porque yo me imagino que ya iba metido en el asunto, ya seguro iba bien abrazado de los, diciendo, hey, yo lo que quiero es un terrenito y lo que quiero es esto y que tanto de oro. Ya él venía totalmente convencido. Cuando andamos con la gente incorrecta, rapidito nos van influenciando. Y reconoce que se había equivocado. Y se monta en la burra y el Señor le da indicaciones. Vaya, ahora sí vaya, pero usted va a ir a bendecir a Israel delante de ese hombre.
Y si usted sigue la historia ahí en Números 22, es lindísima. Balaam llega donde Balac y hacen 3 intentos, los 3 oráculos, y con toda la valentía comienza a bendecir al pueblo de Israel delante del enemigo. Casi lo matan, lo amenazaron de todo, pero había entendido que los caminos de Dios son perfectos y que aunque a nosotros a veces no nos gustan, son perfectos.